Cruzar eficientemente la cordillera central fue un sueño por muchos años. Por estas montañas pasaron colonos que abrieron trochas con machetes, con caballos y burros, caminos de herradura que se fueron asentando y fortaleciendo en la medida en que las personas los transitaban, maravilladas con la belleza de este paisaje, del eje cafetero, con la pujanza de su gente, con el potencial de desarrollo y con el crecimiento de toda la región. Poco a poco se fue viendo la necesidad de estar más cercano al Océano Pacífico, de acercar más el centro del país al Océano Pacífico y por lo tanto de conquistar esta montaña de otra manera, para facilitar la conectividad del suroccidente y del centro del país. Y si uno hace una rápida revisión histórica, y voy a mencionar desde cuando esto empezó, por allá en 1912 el presidente de turno envió al ingeniero Luciano Batlle a hacer como el primer trazado de cómo se podría cruzar la cordillera central. Ese fue el origen y el primer trazado, la primera sueño sobre cruzar esta cordillera. Luego en 1912, cuando era presidente Carlos R. Restrepo, salió una ley que ordenaba atravesar la línea y construir el túnel de la línea. Luego en 1922, nuevamente siendo presidente Pedro Nel Ospina, sacó una nueva ley ordenando construir y en 1926 se ordenó construir el túnel férreo. ¿Qué pasó? Empezaron a enfrentar todos esos primeros retos geológicos que tiene esta montaña, que tiene 8 fallas geológicas que vienen desde la Patagonia y suben hasta San Francisco. Y además vino la crisis del 29. Fueron una mezcla de factores que hizo que el proyecto se abandonara. Y inicialmente era un proyecto férreo, esa era la visión. Luego fue creciendo el país y le pasó al país lo que le pasó, lo que hoy estamos tratando de alguna manera solucionar al apostarle a la multimodalidad. Y es que los modos de transporte fueron desplazando unos a otros. Y luego entonces el río fue desplazado por el ferrocarril y luego entonces las carreteras desplazaron el ferrocarril y nunca nadie volvió a hablar de este proyecto. Y aquí hoy sí quiero recordar que se retomó luego, después de muchos años, pensar en él en el gobierno del presidente Andrés Pastrana por el ministro Gustavo Canal. Se concretaron estudios y diseños de detalle, se sacaron licitaciones para el proyecto y ninguna prosperó. Las 3 fueron declaradas desiertas, no se presentó nadie porque las compañías de seguros no prestaban pólizas de seguros para el proyecto. ¿Por qué? Por la incertidumbre que existía sobre si sí se podía o no atravesar la cordillera central. Y eso generó que en el siguiente gobierno, con el presidente Álvaro Uribe, el ministro Andrés Uriel Gallego, y aquí quiero decir que Juan Esteban era un joven ingeniero recién salido de la universidad y que trabajaba con él, él propuso fraccionar el proyecto, hacerlo por fases, y hacerlo por fases para hacer un túnel piloto que luego se convertiría en túnel de rescate, ya que por norma legal además, a raíz de una tragedia en el 2001 en unos túneles en Suiza, hay una obligación de que los túneles de más de 5 kilómetros tengan un túnel de rescate, pero además se convertía en el estudio más profundo de una obra. Era hacer un túnel que no era un túnel de rescate, era un túnel pequeño, no, por ahí no podían pasar, no eran dobles calzadas, pero se convertiría, si era viable, en el túnel de rescate, o sea, era necesario para la obra, pero al mismo tiempo era el estudio más profundo de cualquier obra que se ha hecho en Colombia, porque era la prueba fehaciente de que se podía atravesar la cordillera. Esto empezó en el 2005 y se inauguró en el 2008. Y mucha gente dice, pero esto ¿por qué lo hemos inaugurado varias veces? Yo tengo que reconocer que yo no era de este sector y yo no entendía por qué si se había inaugurado no podía pasarse por ahí. Y ahí empieza uno a pensar que fue una de las necesidades cuando llegamos al sector, en entender cómo había que acercarse más a la gente y comunicarle mucho más lo que hacíamos, para que la gente entendiera en lenguaje sencillo qué era. Yo no lo sabía, no lo supe hasta que me posesioné, inclusive hasta que antes de posesionarme el ministro Germán Cardona me acompañara y me llevara a ver el túnel que todavía, digamos, estaba en construcción, el túnel central, y digamos tenía muchos problemas en ese momento, pero estaba llegando a Sucales, si no lo recuerdo, estaba terminándose el túnel como tal, pero yo tampoco sabía que el túnel de 2008 era el túnel de rescate, pero que fue el túnel que viabilizó toda la obra, porque gracias a ese conocimiento en detalle del proyecto, cuando lo licitaron, sí hubo proponentes, sí hubo garantías, sí hubo compañías de seguro que se prestaron pólizas y se adjudicó en diciembre del 2009. Y claro, duró mucho tiempo trabajándose, sí, tengo que decir, uno de los grandes contratistas fue un contratista complejo que incumplió, que de alguna forma abandonó el proyecto después de que se le habían abandonado, digamos, ampliado los plazos en noviembre del 2016 más o menos, pero que
Por ese abandono, y aquí también hoy quiero agradecerle al ministro Cardona y a Carlos García, que era el director del INVIAT de ese momento, hoy nuestro vicepresidente de la ANI. Ellos finalmente abandonó el contrato, iniciaron acciones legales contra el contratista y contrataron de urgencia por 200.000 millones la terminación del túnel, pero pues era parcial, no eran los recursos suficientes para terminar, pero obligaron a que en ese contrato se hiciera un estudio detallado, un diagnóstico de cómo habían quedado las obras, porque había problemas en varias de las obras de ese contratista incumplido. Ese diagnóstico lo hizo una firma que se llama Ingetec, donde le hizo un diagnóstico a todo. Encontró que había que reforzar muchos de los viaductos, encontró que había que fortalecer y darle estabilidad a obras. Y luego todas las demás obras, salvo el túnel, estuvieron totalmente abandonadas hasta que llegó el gobierno y desfinanciadas, pero el túnel se estaba trabajando y mientras tanto se hizo ese diagnóstico que encontramos nosotros. Yo celebro eso porque si no nos habría tocado a nosotros hacer ese diagnóstico. Si no se hubiera tomado esa decisión, nosotros nos habríamos gastado por lo menos un año o más haciendo ese estudio. Todo eso, como digo, fue algo que hizo el doctor Carlos García, que hoy nos acompaña, el doctor Germán Cardona, y cuando llegamos, pues ahí tomamos el proyecto, le entregamos el estudio a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, nuestro órgano consultivo del gobierno académico, validó el estudio y nos sentimos todos a trabajar en sacar adelante este proyecto. Yo creo que no es exagerado decir que estamos viviendo un día muy especial porque, como ven, este es producto del trabajo de muchos sueños, de muchos años y de mucha gente. Esto no es producto de una sola persona, sino de mucha gente. Y no es frecuente tener jornadas donde uno ve que se cumplen los sueños, y menos aún alcanzar un anhelo que había sido perseguido por décadas y que era compartido por millones de personas. Hoy ponemos en servicio el cruce de la Cordillera Central, y qué alegría, señor presidente, acompañarlo en un día como estos, en el que le cumplimos al país y vemos el fruto del trabajo, la voluntad, la unión de todos hacia un propósito y el deseo de siempre querer ir más allá. Y aquí recuerdo el día que usted finalmente me entrevistó personalmente para este cargo. Usted sabe que yo estaba reticente a aceptarle el cargo. Y ese día, pues finalmente se lo acepté y usted me hizo la lista. Y el primer nombre era el túnel de la línea. Usted tiene que terminar el túnel de la línea. Y eso me lo decía y me lo repetía y me lo perseguía todo el tiempo. Creo que buena parte de los colombianos tienen una anécdota sobre lo que era subir y bajar la línea, en un recorrido que no era nada fácil, para ponerlo de la mejor manera. Eran viajes que solían incluir o se recalentaba el carro o un trancón de horas porque se cerraba la vía, porque como era bidireccional y si un camión simplemente al cruzar una curva se varaba, se paralizaba el corredor y eran más de 800 horas al año paralizadas el corredor. Eso implicaba además que la gente hacía visita, compraba onces a los vendedores ambulantes, o era muy lento porque un carro iba muy lento y ya todo el corredor iba muy lento. O sea, creo que nadie puede decir de una anécdota. Yo puedo contar que mis papás ya fallecieron, mi mamá era de Armenia, pero ellos soñaban con ver el túnel de la línea, yo lo recuerdo desde pequeña. Y recuerdo también que cuando pusimos en servicio el túnel en septiembre del año pasado, tengo amigos que llevaron a sus abuelos a ver el túnel, a atravesarlo, y grabaron video y me lo mandaron, porque ellos pensaron que iban a fallecer sin ver atravesar el cruce de la cordillera y sin atravesar el túnel. Por eso esta obra es tan significativa, porque es un símbolo de lo que es Colombia. Es un símbolo de que si todos nos ponemos de acuerdo en sacar adelante un proyecto y todos le apostamos a un mismo fin, lo logramos. Si todos encontramos esas cosas que nos unen, que son fundamentales para salir adelante como país, este país sale adelante. Y un ejemplo es la entrega hoy del túnel. Y esa perseverancia del presidente... Y esa perseverancia del presidente de concluir, concluir y concluir, ese mensaje y ese mandato de ordenarnos trabajar sin descanso, con todos los actores de todos los partidos, no importa si fueran de oposición, no importa de qué color. Esas discusiones que en mi despacho se daban con congresistas de todos los partidos, no importa el partido y no importa que en el Congreso se pelearan, a nuestro despacho siempre llegaban juntos y yo tengo que agradecer eso y reconocer que es un gran acto de madurez política. Hoy que es tan de moda decir que no hacen sino pelearse los políticos, yo tengo que decir que eso no pasaba en mi despacho. Yo tengo que decir que en el despacho del Ministerio de Transporte hemos logrado sacar adelante los proyectos porque llegan juntos a pesar de tener temas en el Congreso por los que se pelean, que son ideológicos, lo que ustedes quieran. En mi despacho ha habido de todo, ha habido peleas, gente que se para, gente que se va, pero todos juntos a pelear por las obras de su región. Y eso no habría sido posible sin esa determinación y esa voluntad infranqueable y ese mensaje del presidente de que las obras son
de todos los colombianos, son absolutamente de todos, y los colombianos merecen ver que sus obras culminan, que sus obras se entregan, que se pueden hacer a pesar de las dificultades. Y esta es una obra que tuvo dificultades, y dentro de lo que nos tocó a nosotros cuando llegamos, pues claro que también las tuvo, porque al hacer ese diagnóstico no solamente salió Juan Esteban, y aquí quiero contar algo anecdótico porque forma parte de lo que a mí me tocaba, que era dar todas las peleas internas para lograr el presupuesto para el proyecto. Ustedes conocen a Juan Esteban. Juan Esteban no solamente vive carreteras, muere, respira, duerme carreteras. Cada que él empieza a hablar por una carretera y termina hablando de otra y es eterno. O sea, habla larguísimo y uno le toca pararlo y decirle corto, corto, porque la gente se pierde, porque claro, pero yo lo entiendo, porque es como el que ha vivido y sabe algo, de tanto a algo quiere que todo el mundo sepa lo que él sabe. Yo eso lo entiendo. Pero nosotros tenemos una anécdota porque la primera vez que fuimos a Confis, y eso lo preside el ministro de Hacienda, a quien yo le agradezco fundamentalmente su apoyo para el proyecto, Alberto Carrasquilla, el ministro anterior, pues el Confis, él empezó a exponer todo lo técnico del proyecto y no aprobaron el Confis. O sea, no, eso fue en octubre, en noviembre del 2018 y nada, La Plata no la aprobaron. Todo el mundo presionaba, pero no la aprobaron. Y nos tocó sentarnos con Juanes a mirar la presentación, a hacerle coach para la presentación, a cortar la presentación, a pedirle a la gente que trabajaba con Alberto que le hiciera un entrenamiento para la presentación. Y Juan fue y se entrenó y practicó, y a la siguiente Confis Alberto le autorizó el presupuesto que tuvo que conseguir este gobierno y con el apoyo del Congreso, 620.000 millones de pesos. Yo cuento esto porque como esta debe haber 1000 anécdotas y aquí hay el corazón y la vida de muchas personas. Aquí hay muchos contratistas de obras que hoy son concesionarios en otros proyectos que aquí están con nosotros acompañándonos y que nos ayudaron a concluir este proyecto. Que a pesar de las dificultades y que sí, un contratista incumplió y que además dejó obras que tocó fortalecer, se consiguieron los recursos, se trabajó 24/7 durante 3 años y se hicieron y se culminó el proyecto y se corrigieron las dificultades y se corrigieron con unas complejidades técnicas enormes, con unos retos de ingeniería que nunca se habían hecho en este país, como lo que se le hizo obviamente al puente Yarumo Blanco, donde de alguna manera se soportaron los pilotes, con unas grúas se levantó el puente, se cortaron y se estabilizaron, se les echó una resina. Juan Esteban podrá explicarlo mejor, que lograba la estabilidad antisísmica del proyecto. Eso nunca se había hecho, era como abrir, volver a poner, con los expertos alemanes más importantes del mundo y que más conocían del tema. Todo eso se hizo en este proyecto y demuestra que a pesar de las dificultades, en lugar de sentarnos a criticar y a decir todo lo malo que pasó, nos sentamos todos a buscar cómo entre todos buscamos una solución, el proyecto se puede culminar. Y aquí, como digo, yo tengo que darle un especial reconocimiento de agradecimiento a Juan Esteban y a todo el equipo de Juan Esteban. Juan Esteban, yo reconozco que a veces yo soy brava y a veces los congresistas se ponían furiosos conmigo y le decían a mi asesor de Congreso, esa ministra furiosa, no, yo... Y un día recuerdo que uno dijo, pues esa ministra será terrible y podrá hacer lo que sea, pero allá puso un muchacho con un peto y un casco y cada que pasó por la línea, allá está trabajando. Yo cuento esa anécdota porque eso refleja lo que fue este proyecto. No solo el presidente llamaba 2 veces a la semana, sino que todos llamábamos a Juan Esteban y a todo su equipo todo el tiempo. Era como una obsesión porque culminar este proyecto es eso, es mostrar que a pesar de las dificultades y a pesar de que las cosas tienen problemas, si todos nos sentamos a trabajar para buscar soluciones, las logramos terminar, solucionar y sacar adelante. Y sí, de todo esto quedan aprendizajes. Este es un proyecto en el que se construyeron las normas ambientales para hacer túneles, porque no habían en Colombia normas y se fueron construyendo y construyó institucionalidad a través de gente que hoy está aquí con nosotros, que trabajó hace 20 años en el INVIAS cuando el proyecto empezó también. Gente que hoy nos encontrábamos y nos decía, yo hoy soy el director del ANLA, pero trabajé en el INVIAS. O la persona de la Corporación Regional del Quindío que decía lo mismo. En el 2002, 2003, cuando empezó la nueva idea de fraccionar el proyecto, empezamos a construir esa institucionalidad que permite que haya normas ambientales. Hoy tenemos un manual de túneles construido alrededor de toda esta experiencia del túnel de la Niña. Claro, aquí quedan muchos aprendizajes a futuro, pero aquí este reto que enfrentó la ingeniería colombiana, que con todas sus dificultades salió adelante, porque todos nos sentamos juntos a trabajar para sacarlo adelante, es la demostración de que este país, si se pone aquellos puntos que nos unen, aquellos fundamentales que son los que benefician a los ciudadanos,
sí puede salir adelante y ser mucho más de lo que ya es, porque este es un país grande y un país importante. Y eso es gracias a un presidente que además nos impartió y nos ordenó que no tuviéramos ninguna visión ideológica sobre este sector. Yo creo que simplemente anécdotas como hechas hay muchas, pero no quisiera extenderme más. Es preferible continuar con esta jornada en la cual hemos podido recorrer y conocer a profundidad el proyecto, no solo usted, señor presidente, sino también varios de mis colegas ministros, que los invitamos a acompañarnos a la obra y que hoy viéndola entendieron cómo era una obra que nos une, porque nos muestra los beneficios ambientales, todo lo que se hizo para honrar el medio ambiente, nos muestra lo que impactó las escuelas de la región, cómo impactó inclusive la posibilidad de llevar agua a unos institutos técnicos educativos, agua derivada de la que sale precisamente del túnel, precisamente por todas las obras complementarias al proyecto, porque nos mostró cómo aquí el proyecto en sí es un atractivo turístico, además de la belleza del eje cafetero que tiene un potencial turístico enorme, el proyecto como tal ya lo es, ya vendrá mucha gente solamente a conocerlo. Creo que hoy ustedes han conocido lo que es la magnitud y la dimensión de un proyecto que no es un túnel, sino 60 horas. 60 horas que unen el sueño de una Colombia por más de 100 años, donde se demuestra que la resiliencia es una característica fundamental de nosotros y que podemos sacar adelante los proyectos rápido, además, si logramos todos juntos apostarle a un solo propósito. Creo que ese sentido de unión, de articulación, es otra de las grandes enseñanzas que nos deja y lo que simboliza este túnel de la línea, que es el túnel de los colombianos. Este es un nuevo hito de la ingeniería nacional y de la infraestructura del país. Logramos cruzar la cordillera central, algo que en varias ocasiones dijeron que no era viable. Por eso las declaraciones desiertas en el 2002, en el 2000 de las licitaciones. Los japoneses en los 90 habían dicho que la cordillera central no se podía atravesar. ¿Por qué? Por las 8 fallas geológicas. Creo que demostramos que para los colombianos no hay nada imposible, que estamos listos para enfrentar los más grandes retos, pues del mismo tamaño será la sensación de la satisfacción del deber cumplido, más cuando es el resultado de un trabajo en equipo, del que hizo parte usted, señor presidente, con su liderazgo, la señora vicepresidente Marta Lucía Ramírez con la Comisión Intersectorial de Infraestructura, mi equipo de trabajo en el Ministerio de Transporte, con la Dirección de Planeación, con la Viceministerio de Infraestructura, todos. Obviamente el INVIAS sobre todo y todos los funcionarios del INVIAS, muchos de los cuales en el equipo directivo estuvieron en el nacimiento del proyecto en el 2005. Creo que eso es uno de los mensajes de mayor institucionalidad en Colombia, en que a pesar de que cambien los gobiernos, hay funcionarios que van y vienen y participan y trabajan y aportan su conocimiento y aprenden con los gobiernos. Y creo que ese también es un mensaje de institucionalidad que fortalece a este país. Creo que hacer esto hoy y las más de 7.000 trabajadores y los más de 15 contratistas de obra, porque fueron creo que 15 contratos de obra distintos, a todos ellos se debe este proyecto del túnel de la línea y sobre todo a los trabajadores. Como el presidente siempre ha dicho, ellos son los que realmente hacen estos proyectos una realidad. Muchas gracias a todos por su dedicación. Estamos hoy más unidos, más cerca, más fuertes y desde el sector transporte estamos más comprometidos que nunca para seguir conectando las vidas de los colombianos de una mejor manera. Muchas gracias.